Muy buenos días para todos. Agradecemos su presencia y participación en este congreso. Les recuerdo mi nombre, Natalia Aristizábal Henao. Yo soy médica endocrinóloga de la Clínica Las Américas AUNA y vamos a hacer a continuación una sesión de preguntas con todas las respuestas de las preguntas que nos han enviado a lo largo de este curso. Quiero presentarles al doctor José Luis Torres. Él también es médico internista endocrinólogo de la Clínica Las Américas AUNA, quien nos va a estar colaborando con estas respuestas y esperamos en unos momentos también el doctor Carlos Simón con su intervención desde el punto de vista quirúrgico. Entonces empecemos. Doctor Torres, nos preguntan por acá que en su presentación, en el estudio que se presentó, quisieran saber qué tiempo tuvo el estudio donde hablaron de la recurrencia de los pacientes de cáncer de tiroides. Esta es una pregunta que se la agradecemos a Sol, directora de Actira y presidenta de Thyroid Cancer Association, la alianza de pacientes. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Aristizábal. Un verdadero placer estar con todos ustedes en este espacio de preguntas dentro del contexto de este primer Congreso Latinoamericano para Pacientes. Bienvenidos a todos y gracias por participar en este evento y específicamente en esta sección de preguntas. Sí, este es un estudio que, como mencionaba en mi ponencia, fue un estudio multicéntrico, se hizo en 3 instituciones acá en Colombia. Uno fue la Clínica Foscal en la ciudad de Bucaramanga, participó el Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá y finalmente nosotros también como Clínica Las Américas AUNA participamos acá en la ciudad de Medellín. Era un estudio retrospectivo donde queríamos ver, como les decía, las características demográficas de los pacientes y determinar cuáles eran los principales factores de riesgo de recurrencia, y fue un seguimiento que se hizo a 2 años. La recopilación de los datos de los pacientes se tomaron desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016. Hicimos un análisis de todo modo de cuáles eran las variables y las características de los pacientes y finalmente poder determinar dentro de esos análisis cuáles eran los factores de riesgo de recurrencia, y como les expliqué muy bien en mi ponencia, tanto lo que era la parte del valor de la tiroglobulina preablativa que nosotros encontramos y el número de ganglios comprometidos fue lo que más se asoció en la parte de las recaídas de los pacientes. Perfecto, doctor. Mil gracias. Saludamos al profe Carlos Simón. Él nos va a estar aquí apoyando con las preguntas desde el punto de vista quirúrgico. Profe, buenos días. Arranquemos por acá. Nos preguntan una paciente de México, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Tiroidectomía total o tiroidectomía parcial en pacientes que tienen tumor del istmo tiroideo? Lo que pasa es que hay que ver, como dijo la doctora Natalia ayer, perdón, bienvenido a todos, qué bueno que están aquí. Como dijo la doctora Natalia ayer y el doctor Tala esta mañana, el tamaño de la lesión, si se acompaña de otras lesiones o no, otros nódulos en el punto. Si tiene una lesión muy pequeña en el istmo, quizás se pudiera retirar solamente el istmo. Muchas veces el istmo es una estructura muy delgadita que no mide más de 2 milímetros o 3 a lo sumo, y ese tumor de 2-3 milímetros puede dar, en este punto central que se aparece, puede dar una metástasis, un ganglio a este punto. Entonces en ese caso haría que la cirugía fuera un poco más complicada porque el paciente tendría ya un ganglio positivo con tumor que requeriría sacar toda la tiroides. Pero si fuera únicamente el puntico de 2 milímetros, quizás el cirujano en ese momento optaría solamente por sacar ese nodulito pequeño. Pero si tiene extensión, ya habría que sacar toda porque eventualmente habría que considerar con el paciente darle yodo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí recibimos una pregunta de una paciente residente en Cajicá, Colombia. Nos pregunta que si un paciente adulto que tiene 3 nódulos tiroideos inferiores a 1 centímetro puede ser candidato a ablación o a una técnica mínimamente invasiva. La respuesta es que cada caso debe individualizarse, lo más probable es que sí, pero hay que determinar cada uno de los nódulos, qué características tienen, y sería muy importante hacer pues como una evaluación muy particular de cada uno de ellos, pero mientras tenga esas dimensiones, puede ser candidata perfectamente si no se quiere pues como una o no se requiere una cirugía y no hay otra condición adicional. Muy bien, doctor Torres, nos preguntan ¿para qué sirve el Thyrogen? Una paciente de México. Bueno, qué gusto tener personas asistentes de México acompañándonos en este evento. Bienvenidos y un placer haberlos tenido dentro del desarrollo del Congreso. El Thyrogen es una hormona sintética que es la TSH recombinante, y dentro del contexto del carcinoma diferenciado de tiroides lo utilizamos principalmente para aquel grupo de pacientes que van a ser llevados en algún caso a una terapia complementaria a la cirugía, en este caso con yodo radiactivo, y que por alguna situación
ya sean comorbilidades que el paciente tenga de base o alguna situación clínica, no se les puede quitar la hormona tiroidea. Como ustedes vieron durante el desarrollo del Congreso, para que el yodo radiactivo tenga, digamos que un impacto adecuado, el paciente, uno debe de todos modos inducir que esté hipotiroideo, o sea, sin reemplazo con hormona, pero hay algún grupo de pacientes donde esa hormona no se les puede de todos modos quitar, por lo cual entonces nosotros recurrimos en este caso a utilizar la TSH recombinante, que es el Thyrogen, para poderlo llevar a ese procedimiento y no someter a los pacientes a todos esos síntomas o comorbilidades que se pueden exacerbar una vez el paciente está con un hipotiroidismo franco por la ausencia de la hormona tiroidea. Hay que saber seleccionar muy bien los pacientes. Si el paciente muchas veces por enfermedades de base, ya sea por enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, muchas veces de estados de depresión o alguna indicación, por ejemplo, en la parte de psiquiatría, o pacientes que de pronto tienen, digamos, que un estilo de vida donde no pueden estar, en este caso, hipotiroideos, pues serían como el perfil del paciente sumado también a la edad y comorbilidades que tenga, que se pudieran beneficiar de este tipo de terapias. Perfecto, mil gracias. Y aquí llega otra donde nos preguntan, profe Carlos Simón, en pandemia, ¿es seguro hacerme mi cirugía? ¿En qué momento? Eso es, uno no trata los nódulos, sino que trata el paciente. El paciente tiene un nódulo muy pequeño y el nódulo puede medir, como decía la doctora Natalia ayer o el doctor Tal esta mañana, o también seguramente el doctor Torres se refirió. Un nódulo muy pequeño, ese paciente no tendría, si es un cáncer papilar, una urgencia de operarse ya. Acuerdo, pero si el nódulo se acompaña además de ganglios u otras circunstancias o tiene una patología de esas variedades que son relativamente un poco más raras, pero que son agresivas, consideraría uno eventualmente operarse. Repito, no se opera el cáncer, sino el paciente como tal. Si en este momento la pandemia está muy alta, el número de casos en su ciudad está muy elevado, quizás pudiera esperar un poquitico supeditado a lo que diga su médico. Pero depende de cada caso, como ha dicho la doctora Natalia, pero es una posibilidad eventualmente postergar un tanto la cirugía hasta que esto se reduzca un tanto, si lo considera así. Perfecto. Y doctor Torres, aquí hay un paciente de Colombia que nos dice, en mi familia 2 hermanos tuvieron cáncer de tiroides y fueron a cirugía para retirarla. Luego a mi mamá le encontraron también cáncer de tiroides. Tengo 24 años. ¿Cómo debe ser mi tamizaje considerando mis antecedentes familiares? Muy importante esa pregunta, doctora Aristizábal, en el sentido de que obviamente sabemos que en el carcinoma diferenciado de tiroides, muchas veces cuando hay ese componente familiar, pudiera uno de pronto estudiar, digamos, desde el punto de vista genético, si hay alguna serie de mutaciones en algunas proteínas que pueden favorecer esta predisposición de todos modos, digamos, que de cáncer en la parte, digamos, que familiar. Pero dentro del contexto de esos estudios muchas veces no tenemos el acceso fácilmente de todos modos a esa parte, digamos, que de estudios, asesorías genéticas. Entonces, en el orden de ideas, en el caso de este caso de la paciente específicamente que nos dice que hay 2 familiares con antecedentes de cáncer, sí es muy importante que tenga una valoración por un endocrinólogo, en el sentido de que como mínimo sí debería tener al menos un examen físico y sobre todo complementar ese examen físico con una ayuda diagnóstica como puede ser una ecografía de tiroides para evaluar de todo modo bien la tiroides y que no haya haber ningún tipo, digamos, que de lesión que sea susceptible de hacer algún estudio y con base a eso poder definir cuál debe ser la conducta en esta paciente de acuerdo a los hallazgos que se tengan. De acuerdo, doctor, mil gracias. Y para el doctor Carlos Simón, nos preguntan si basta la ecografía para mirar el compromiso del nódulo o existen otros exámenes antes de tomar la decisión quirúrgica. Yo creo que la ecografía es el examen por excelencia. Es muy fácil de hacer, es barato, en muchos lugares ya está totalmente cerca de los pacientes y los radiólogos. Pero si el médico, el cirujano que la va a intervenir o va a intervenir este paciente, considera que el nódulo que palpa o que ve, o lo que dice la misma ecografía, que el nódulo tiene un patrón de infiltración que se ve regular y que ve unos ganglios, quizás eventualmente ese cirujano que usted tiene para operarla, que lo operó, le pediría una tomografía o una resonancia para definir qué tanto tumor tiene, si se pega la tráquea o si hay unos ganglios que ameritan también su cuidado y definirlos en cirugía para poder resecarlos, hacer una decisión de cuello. Pero la ecografía es el instrumento o el examen ideal en este momento de entrada. Perfecto. Doctora Aristizábal, a mí me gustaría también hacer un comentario
a partir de la excelente respuesta que da el doctor Duque, y es que hoy en día tenemos que tener presente que hemos encontrado más nódulos tiroideos con esta ayuda diagnóstica que es la ecografía. Obviamente, en la parte clínica, por más experiencia que pudiera tener uno en palpar tiroides, de acuerdo al tamaño de los nódulos y la ubicación, pueden pasar desapercibidos. Por eso es que ahora con esta ayuda diagnóstica, estos nódulos se están encontrando. Pero dentro del desarrollo de la ecografía también es importante dos aspectos, y es que ojalá que la persona que lo haga tenga experiencia y entrenamiento en la parte de la evaluación de los nódulos tiroideos para que él de todo modo dé un informe adecuado con relación a los hallazgos que tenga. Y finalmente también es muy importante que la persona que esté leyendo el resultado también tenga entrenamiento y experiencia en saber interpretar lo que el radiólogo, en este caso si es el que hace la ecografía, está en este momento mencionando en los resultados, para poder llenarse uno de razones de cuál debe ser la conducta que debe tener en este tipo de casos. Perfecto, muy bien. Y queríamos aquí, nos preguntan en cuanto a la interpretación de las pruebas de función tiroidea, doctor Torres, ¿puede haber un cambio grande entre los valores de la T4 libre en menos de un mes? La respuesta es sí, pueden haber cambios en el sentido de que la hormona tiroidea como tal tiene una vida media, hablando de la T4, que es una vida media que puede ser aproximadamente de 5 a 7 días. Entonces, en ese orden de ideas, si el paciente tiene alguna dificultad o hay alguna situación dentro de la parte de la toma del reemplazo, esto puede afectar la interpretación de todos modos de la T4 libre. Los cambios de la TSH sí son cambios que pueden ser de todos modos más demorados, de todos modos en el tiempo, pero cuando uno está interpretando cualquier tipo de prueba tiroidea, ahí también juega un papel muy importante el laboratorio donde hagan la prueba, que sea un laboratorio donde los reactivos sean reactivos confiables, porque hoy en día estamos viendo que hay mucha variación con respecto a los resultados de todos modos, por ejemplo, del perfil tiroideo, y eso puede de todos modos generar algún tipo de dificultades en la interpretación de la prueba, sobre todo cuando se hacen en laboratorios diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación sería de que sea un laboratorio confiable desde el inicio y que ojalá esas mismas pruebas tiroideas se les haga seguimiento con la misma técnica y con el mismo laboratorio para que el seguimiento y la interpretación de ella sea más objetivo. Y no sé si dijiste, doctor Torres, José, lo de que no debe tomar la medicación antes del examen, porque muchos pacientes la toman y llegan con un hipertiroidismo que no es, porque la T4 es de duración muy larga, entonces hay que tener en cuenta no hacer el examen sin haber tomado la levotiroxina. Es muy importante eso, totalmente, Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, también hay que tener presente que en el seguimiento del cáncer de tiroides, una vez estamos ya con un paciente con reemplazo con hormona tiroidea, pues en realidad no es habitual pedir T4, sino que lo que hacemos por lo general es ya hacer controles con base a la TSH y con el riesgo que el paciente tenga, ya poder definir si es un riesgo alto, un riesgo intermedio o un riesgo bajo, establecer cuál es la meta de TSH para ese paciente y con base al resultado poder establecer qué tipo de modificaciones se les hace a la dosis. Perfecto, mil gracias. Por aquí nos hacen un comentario, más que una pregunta desde Perú. Nos hablan de cómo subió mucho de peso durante la cuarentena. Sin embargo, con ejercicios durante 30 minutos diarios y con una buena alimentación pudo recuperar su peso. Entonces, hacer aquí un comentario a que como pacientes con cáncer de tiroides podemos tener un peso normal mientras tengamos una alimentación adecuada, hagamos actividad física y obviamente tengamos una adecuada suplencia de nuestra hormona tiroidea. Para el doctor Torres, dice por acá, tenemos una inquietud de Colombia. Si una persona padece hipotiroidismo, ¿qué debe hacer para prevenir la presencia de carcinoma de tiroides? Digamos que en forma preventiva, y muchísimas gracias a la persona que hace esa pregunta y bienvenida pues a este espacio de las preguntas dentro del desarrollo del Congreso. Digamos que no hay ninguna forma preventiva para poder prevenir de todos modos el cáncer, sobre todo en hipotiroidismo. Lo que pasa es que hay que tener presente de que cuando ese hipotiroidismo tiene un origen autoinmune, sí se han asociado cambios inflamatorios de pronto que son lo que se define como tiroiditis, de pronto que puede haber de pronto como más riesgo de pronto que ese paciente pudiera de pronto en algún momento, sobre todo si tiene un nódulo tiroideo, tener un comportamiento que pudiera estar de todos modos orientado a que ese nódulo pueda ser maligno, pero no es lo habitual y el porcentaje es de todos modos muy bajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el hecho de tener un hipotiroidismo como tal no genera pues tampoco un momento de riesgo en que ocurra este desenlace desde el punto de vista oncológico, pero la recomendación en ese paciente sí es tener una valoración por un médico que sea un médico experto en problemas de tiroides y con base a la valoración que le haga, definir si fuera de las pruebas de ayudas diagnósticas, que es la parte bioquímica, justificaría, por ejemplo, también nuevamente pensar en una imagen como puede ser la ecografía y detectar si hay algún tipo de lesión que sea susceptible de algún estudio.
Perfecto, mil gracias. Aquí nos preguntan desde Colombia, que ya ven que en varios países funcionan asociaciones de pacientes de cáncer de tiroides de tipo nacional y nos preguntan si es posible que en Colombia tengamos una. Digamos que asesorada con Socorro, nuestra directora de la Fundación Ideas a Una, la respuesta es que claro que sí. Todo es voluntad de, grupos de pacientes y cuentan completamente con nosotros en la Fundación Ideas para hacer esto posible como una iniciativa nacional que pueda tener implicaciones y pues puedan inferir en las decisiones inclusive de salud pública y que puedan hacer el acompañamiento de los pacientes. Complemento esta pregunta con esta, que es cómo hacer parte del grupo de tiroides de la Clínica Las Américas a una Medellín. La respuesta es enviar un correo, después les dejamos los datos a qué correo debe enviarse. Pero la idea es que pueden participar, están todos bienvenidos y las puertas están abiertas. Y la idea es que de todo esto salgan estas iniciativas para hacer asociaciones fuertes a nivel nacional. Dentro de las memorias y lo que vamos a dejar, dejaremos los datos del correo al cual pueden escribir y el WhatsApp también para que pertenezcan a nuestro grupo. Estas preguntas las teníamos hasta ahorita y están llegando más. Les voy a leer desde Barranquilla. Me preguntan, después de mi cirugía de tiroidectomía total por cáncer de tiroides, me han diagnosticado adenopatías en cuello. ¿Puede ser recurrencia? Doctor Carlos Simón. Ay, profe, está silenciado. Perdón, yo sé que es muy dramático tener un ganglio y con el antecedente del cáncer de tiroides, pero no todo ganglio que tenga un paciente significa cáncer, ¿de acuerdo? Yo diría tener la ecografía, el antecedente, el volumen tumoral, qué tan grande era o lo que sea, lo que su médico o cirujano vio en el momento de la cirugía, los exámenes de sangre de los cuales el doctor Torres se refirió también en la conferencia de tiroglobulina, lo que muestra la ecografía, lo que palpa el médico al momento de ver el paciente, y con todo ese tipo de exámenes que se hacen, clínico, laboratorio, ecografía y demás, ya se considera si el paciente tiene una lesión recurrente, el tumor volvió o no, o simplemente tiene un ganglio por un episodio gripal, una infección en la garganta, la amigdalitis. Entonces, tener eso en cuenta para no considerar y alarmarse que todo lo que tengo en este momento como un ganglio refiere a mi antecedente quirúrgico. Pudiera ser sí, pero tampoco tiene que ser necesariamente afirmativo. Y también complementaría yo, Carlos, que el peor escenario en el sentido de que por la parte bioquímica o que por la parte imagenológica, obviamente una especie de backup, ese ganglio fuera positivo para persistencia tumoral, también hay que de pronto dejar este mensaje de todos modos en toda la audiencia de que ahí tiene que analizar muchas veces uno el tamaño del ganglio, la ubicación, porque en ese orden de ideas, pues digamos que uno tiene que definir con su cirujano, a pesar de que los cirujanos, en este caso nosotros contamos pues con la fortuna de tener al doctor Carlos Simón y un grupo de cirujanos de cabeza y cuello expertos en el tema, que las cirugías a veces no son fáciles, entonces depende de pronto del tamaño, cuando son muy pequeños o una ubicación que el acceso no es fácil, de pronto la cirugía puede ser hasta más riesgosa, sobre todo porque en un cuello ya previamente operado, cualquier procedimiento que se haga ahí en adelante, hasta técnicamente, digamos que no es tan fácil, asiste en manos de un experto. Totalmente de acuerdo, José. Ok, doctor Torres, nos escriben por acá de AMECAT, México. ¿Por cuánto tiempo se debe suprimir la TSH de los pacientes? ¿Y la TSH puede afectar el calcio a lo largo de los años? Es una excelente pregunta. Muchas saludos a todas las personas en México que nos acompañan. Gracias por haber participado en este congreso. Y es una pregunta excelente en el sentido de que normalmente lo que hay que tener presente que durante el primer periodo de 5 años puede ser de pronto como la ventana donde puede haber mayor riesgo de recaídas como el carcinoma diferenciado de tiroides. Como les mencionaba ahora, normalmente lo que hacemos es hacer una estadificación de ingreso para determinar qué riesgo de recaída puede tener el paciente y con base a eso las metas de TSH obviamente son diferentes para cada uno de los riesgos, llámese riesgos altos, riesgos intermedios y riesgos bajos. En ocasiones lo que normalmente digamos que lo teóricamente hacemos es que durante los periodos de 5 años tratamos de que esa TSH se mantenga digamos que en ese riesgo, siendo una TSH entre 0.01 y 0.1 la meta que buscamos para riesgo alto, entre 0.1 y 0.5 en riesgo intermedio y en una TSH normal baja en un rango bajo que es el riesgo bajo entre 0.5 y 2. Pero es muy importante tener presente de que cuando el paciente es operado y que se consolida con yodo, en caso de que se requiera, digamos que para no estar seguro de que el paciente está libre de la enfermedad, uno debería hacer exámenes de tiroglobulina, nuevamente un rastreo y una ecografía al año para ver si el paciente en verdad está libre. Pero digamos que en tiempo lo que se recomienda es al menos tenerlo pues al menos como 5 años para poder definir qué es la meta de TSH.
Y finalmente, todo paciente con TSH suprimida es inducir un hipertiroidismo, o sea que estoy generando que el nivel de la hormona tiroidea en sangre esté más alto de lo normal, y es muy importante que las personas sepan de que la meta de TSH en patología maligna de tiroides es muy diferente a las metas de TSH cuando hay patología benigna de tiroides. Entonces es muy importante que la persona que está haciendo el seguimiento tenga esto muy claro, porque las metas de TSH son totalmente diferentes en cualquiera de los dos escenarios. El tener una hormona tiroidea alta puede generar un impacto a nivel de la parte de la salud ósea, en el sentido de que la resorción de ese hueso se puede aumentar. Entonces, en ese paciente que está mucho tiempo con TSH suprimida, hacer también más adelante un seguimiento en la parte de su salud ósea con un perfil focal psicocompleto, y depende de la edad y de las otras comorbilidades que el paciente tenga, la necesidad de una densitometría ósea puede caber dentro de este escenario, de acuerdo a que la hormona tiroidea, sobre todo cuando está más alta de lo normal, o sea, cuando el paciente estamos induciendo un hipertiroidismo, sí pudiera generar, digamos, algún impacto en la parte del metabolismo óseo. Perfecto, profe Carlos Simón, para ir cerrando, nos preguntan aquí un paciente desde Medellín que ha tenido una cirugía de tiroides, estuvo bien 3 años, luego tuvo una recurrencia ganglionar, ya fue operado nuevamente y su pregunta es: ¿qué riesgo tengo de que mi cáncer vuelva a aparecer? La verdad, no es común, pero tampoco es imposible. Y no quiero con esta respuesta que le estoy dando de hacerlo descorazonar, si pudiera decir así. Simplemente es, tiene la fortuna que seguramente fue operado por un buen cirujano, y si el tumor volviera eventualmente, lo cual no es común, repito, eventualmente volviendo a la pregunta que nos hicieron ahorita, ¿dónde se localiza el tumor? El nódulo que tenga. Si mide 4 milímetros, está en la parte cercana al punto donde estaba anteriormente la tiroides, se llama lecho tiroideo, y ese ganglio por ecografía se ve que está muy cerquita al nervio de la voz. Quizás uno consideraría que eventualmente requeriría cirugía, pero hay que tener en cuenta que eventualmente volver a hallar ese paciente de cirugía tiene riesgos, como decía ahora el doctor Torres. Entonces hay que considerar cada caso, pero que es factible que un paciente recurra tantas veces, la verdad que no lo es. Unos pacientes eventualmente lo hacen, pero no es el patrón regular como tal. Perfecto, profe. Y desde Ibagué, Tolima, aquí en Colombia, nos escriben: doctor Torres, me hicieron tiroidectomía total y tengo un CA papilar variante folicular. Tengo varias dudas. ¿Mi seguimiento es el mismo del cáncer papilar? ¿Es cierto que esta variante folicular se extiende a los pulmones? Muy importante tener ese caso porque, a ver, cuando uno tiene una lesión folicular, uno tiene que establecer exactamente a qué se está refiriendo. Si es un carcinoma folicular de tiroides, que sigue siendo parte del carcinoma diferenciado de tiroides, o si es un carcinoma papilar de tiroides con una variante folicular. Este parece ser Entonces, el caso. dentro de este Ajá, caso, papilar variante es una folicular. papilar variante folicular, es un carcinoma que es un carcinoma papilar de tiroides, que es el carcinoma más frecuente dentro del carcinoma diferenciado de tiroides. La variante folicular es una variante histológica no agresiva, y el seguimiento es un seguimiento normal como un carcinoma diferenciado de tiroides, donde lo que normalmente hacemos es un seguimiento semestral durante los 2 primeros años, y posteriormente hacemos un seguimiento anual por 5 años consecutivos dentro de los tiempos que más o menos maneja uno del control que requieren este tipo de pacientes. Perfecto. Aquí hay una pregunta que voy a unir con otra, y es que si en Colombia es posible practicar ablación de nódulos tiroideos. La respuesta es sí. No es muy frecuente. En Bogotá solamente se realiza en un centro y en Medellín también en un solo centro. Son las únicas dos experiencias que conozco en Colombia, pero este procedimiento para nuestro sistema de salud ya está reglamentado, puede realizarse, inclusive hace parte del plan obligatorio de salud y puede hacerse. Y lo uno con la pregunta: desde aquellos nódulos que son Bethesda 5 o tienen sospecha de malignidad, ¿se les puede hacer ablación? En el mundo cada vez aparecen más opciones de ablación para microcarcinomas. Tienen que ser tumores muy pequeños, de menos de 1 centímetro, y que no tengan otros factores de riesgo. Entonces, si la respuesta es si a un nódulo maligno Bethesda 5 se le puede hacer ablación, es sí, pero siempre individualizando el caso y solamente en centros de experiencia, que en este momento solo contamos con dos: uno en la ciudad de Bogotá y uno en la ciudad de Medellín. Desde la ciudad de Cartagena, profe Carlos Simón, nos preguntan: después de una tiroidectomía total, si tengo un ganglio positivo, ay Dios mío, si tengo un ganglio positivo, dice, ¿puedo hacer vigilancia activa o la única opción es cirugía?
No, ya el doctor Torres lo respondió más o menos hace un par de preguntas. Si el ganglio es muy pequeño, está situado en la parte central de su cuello, no ha crecido, se puede seguir con ecografía eventualmente. Pero si el ganglio, en el ganglio positivo que me refiere a esta paciente o a este paciente, en el transcurso del tiempo, con la ecografía, va creciendo, la verdad, en ese caso, eventualmente sí debería considerarse cirugía. Pero la respuesta es, no hay urgencia para ir a operar un ganglio único en una parte aislada en ese punto. Se puede seguir por ecografía si el paciente lo considera. Si no hay más ganglios que es en la ecografía como tal, ¿de acuerdo? Localizando nuevamente dónde está situado y la condición del paciente como tal, porque si la condición del paciente de comorbilidad tampoco lo permite, tampoco sería pues prudente llevarlo a cirugía, ¿de acuerdo? La doctora Natalia se congeló allá. Perfecto, ya, qué pena, ya volví. Ahora Listo. sí, ya. ¿Me están escuchando? Te Sí, escuchamos. listo. Total, sí. Bueno, desde Colombia nos agradecen por la... Ok, desde Colombia nos agradecen por el Congreso y más que una pregunta nos dicen que sería muy bueno tratar temas como complicaciones como hipoparatiroidismo, dado que no se habla mucho de esto y los pacientes tenemos muchas dudas acerca de la toma del calcio y el calcitriol. De pronto el doctor Torres que nos haga un pequeño comentario acerca de esto. El hipoparatiroidismo, es muy importante aclarar a todas las personas que las paratiroides son unas glándulas diferentes a la tiroides para que no vaya a haber confusión y tienen una función completamente diferente a partir de la hormona que sintetiza. Tenemos 4 paratiroides, las cuales están situadas 2 en la parte superior de la tiroides y otras 2 en la parte inferior y producen una hormona que es la paratormona, que es la hormona que se encarga de regular el nivel del calcio. No es habitual que después de una cirugía de tiroides un paciente quede con un hipoparatiroidismo permanente, o sea, con una alteración en la producción de esta hormona, sobre todo cuando la cirugía es realizada por expertos. Sin embargo, en ocasiones, por más expertos que sea el cirujano, hay cirugías que técnicamente son difíciles y el paciente puede quedar con esta complicación. Al tener el paciente esta dificultad en la liberación de esta hormona, su nivel de calcio va a variar y son pacientes que pueden quedar con niveles de calcio muy bajos después de todo modo de la cirugía, por lo cual hay que dar un reemplazo en este calcio con calcio oral y también con una forma sintética de vitamina D, que en este caso es el calcitriol. Es muy importante tener presente de que con base a la parte del reemplazo de calcio, uno va a estar tratando de establecer la dosis de acuerdo a cómo se vayan generando de todo modo, digamos que los niveles de calcio que el paciente vaya teniendo en los exámenes de control. Por lo general, nuestras aseguradoras dan carbonato de calcio, entonces le recomendamos al paciente que el medicamento lo debe tomar siempre con los alimentos, que no lo vaya a tomar muy lejos de los alimentos, porque si lo toma muy lejos con los alimentos, esto puede conducir a que de pronto esos niveles de fósforo aumenten y el fósforo lo que hace es interactúa con el calcio, lo quela y puede contribuir a que el calcio permanezca bajo. Muy importante que también el paciente tenga presente que si utiliza algún medicamento para problemas gástricos, porque hay un problema de gastritis de base, el calcio lo tiene que tomar separado también de este tipo, digamos que de medicamentos, y la titulación, como les decía, de la dosis se va a ir haciendo lentamente y muy importante estar haciendo un seguimiento frecuente de los exámenes de sangre para establecer ese nivel de calcio, cómo va. No es frecuente que los pacientes queden con un hipoparatiroidismo crónico. El hipoparatiroidismo crónico se define cuando quedan con un problema en la paratiroides por un periodo de tiempo ya crónico. El periodo de tiempo establecido son 12 meses o más. Por lo general, estos hipoparas son hipoparas transitorios que ocurren, digamos, que en las primeras horas o en los primeros días después de la cirugía, pero más adelante, digamos que las paratiroides que quedaron en ese momento como aturdidas, por decirlo así, van otra vez empezando a funcionar y el nivel de calcio se estabiliza. Pero en el peor escenario, que en un paciente lamentablemente quede con un hipopara crónico, sí tiene que estar siempre con calcio, con calcitriol, estar haciendo un seguimiento en un médico que sea un médico experto en el tema para que haga con cierta rutina la frecuencia de los exámenes y le defina cómo tiene que ser la titulación de la dosis de los medicamentos, que en este caso son el calcio y el calcitriol como vitamina D. Perfecto, agradecemos al profe Carlos Simón que nos haya acompañado en esa sesión de preguntas. Sabemos que tiene como otros compromisos. Mil gracias, profe, por todo. Nos podemos quedar con el doctor Torres hablando de 2 puntos adicionales y son los siguientes. Perdón, Natalia, Lo primero, voy a hacer un paréntesis porque si Carlos sí. Simón se tiene que desconectar,
quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento público al doctor Carlos Simón Duque por haber liderado este congreso, por haber sido la persona que nos trajo esa idea hace años, y él con la doctora Natalia en la parte médica fueron los encargados de desarrollar toda la logística de este magnífico evento, por lo cual quiero darle mis más sinceras felicitaciones a ambos por todo el éxito de esto, y obviamente a la Fundación de Tiroides a cargo de la señora Socorro Vélez y a toda la logística del Grupo de Clínica Las Américas AUNA, que participaron a cargo de la señora Clara Gómez, que también estuvo muy activa en la realización y en la organización de este evento. A todos ustedes, gracias, muchas gracias por haberme participado como ponente en este evento, y mis más sinceras felicitaciones por este exitoso congreso y por todo el esfuerzo que ustedes hicieron para el éxito del desarrollo de esta plenaria, que es para nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. José me quitó todo lo que yo iba a decir. A todos les agradezco, a Socorro, a Nati, al doctor José Luis, a todos, a Clara, pues, y a las personas que nos ayudaron, a Claudia en México, a Damaris en Guatemala, a la doctora Maite en Perú, a Liliana Chucho Sierra, a Ariel Senao, al doctor Rangel, al doctor Tala y a Gary Bloom, a todos, a Philip, muchas gracias por estar con nosotros. Esto no es el congreso de Carlos Simón Natalia, ni de José Luis, ni Clara, ni Socorro, es el congreso de los pacientes con cáncer de tiroides, y esperamos que se repita una segunda oportunidad. Muchas gracias. Disculpa, me tengo que retirar. Un buen día para todos y que estén seguros. Muchas gracias. Gracias, profe. Vamos a hacer dos comentarios adicionales, realmente lo que falta es corto. El primero se refiere a que cuáles son las indicaciones de un PET-CT en un paciente con cáncer de tiroides. Los carcinomas de tiroides, no es habitual que las células que hacen parte del cáncer, digamos que llegue un momento en que se vayan alterando y lo que nosotros médicamente decimos que se van desdiferenciando. Al desdiferenciarse esa celulita, llega un momento en que esa proteína que se encarga de la captación del yodo se va afectando, y eso determina que muchas veces hayan carcinomas refractarios a terapia con yodo. Y cuando los pacientes sospechamos que están dentro de este escenario, que no es lo común, pero en ocasiones algún grupo de pacientes pueden de todos modos tener, digamos, que este escenario, se utiliza en este caso la realización de una ayuda diagnóstica de medicina nuclear, que es un PET, para poder entonces establecer cómo es el estadio de todo modo, digamos, que de la enfermedad, y poder inclusive hasta determinar cuando esos niveles del marcador tumoral, que fue lo que hablé en mi ponencia, que es la tiroglobulina, por qué persisten todavía alta y sin evidencia todavía, por ejemplo, nosotros con los exámenes habituales, llámese ecografía o una tomografía, de cuál es digamos que la explicación de por qué ese marcador está elevado. Entonces, si pensamos que hay una diferenciación, el PET puede ser una ayuda diagnóstica para localizar entonces qué es lo que está generando en este momento la persistencia de la enfermedad. Perfecto. Finalmente, de Bogotá, Colombia, nos hacen un comentario acá. Buenos días. Posterior a mi cirugía y yodoterapia tuve una dosis al parecer muy alta de levotiroxina. Mi TSH era indetectable, me generó varios síntomas de hipertiroidismo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en regular el valor de se tarda en regular el valor de la hormona en mi cuerpo? Pues con base a eso, es una pregunta que la respuesta tendríamos que conocer básicamente bien el caso clínico para ver qué estadio tenía el cáncer después de la cirugía. Porque vuelvo, insisto, y lo hemos mencionado durante esta sección de preguntas, las metas de la TSH siempre van a variar de acuerdo al riesgo de recaída que el paciente tenga. Uno asumiría de pronto que si estaba con una dosis alta y con una TSH muy suprimida, es porque de pronto el paciente tenía, por las características de la lesión, algo que determinaba que de pronto fuera un riesgo alto de recaída, y por eso había que mantener esa TSH pues así suprimida. Tan bajita. Normalmente lo que hacemos es que una vez empezamos el medicamento, que en este caso es la hormona tiroidea, por lo general, entre la cuarta y la sexta semana estamos haciendo un control de TSH, que es el tiempo como que uno normalmente espera para poder definir si esa TSH ya llegó a estar en la meta con base a la dosis que uno esté de todos modos utilizando en el paciente, y obviamente teniendo claro cuál es esa meta y cuál es ese objetivo de TSH al cual estamos apuntando. Perfecto. Y finalmente una pregunta muy vigente. Nos pregunta aquí una paciente que ella ha sido operada de cáncer de tiroides hace 6 meses, tuvo un hipoparatiroidismo posoperatorio y quiere saber si la condición de cáncer de tiroides y su hipoparatiroidismo la hace de mayor riesgo para una infección por COVID-19.
Es una pregunta demasiado común que tenemos todos nosotros en nuestra consulta médica y es una consulta que se determinó prácticamente a partir de toda esta pandemia hace un año cuando empezó todo este proceso de COVID. Y lo hemos mencionado y la literatura no ha cambiado en ese sentido en este año larguito que tenemos ya de todos modos con todo este proceso de la pandemia, y es que los pacientes con patología tiroidea, sea esa patología tiroidea benigna o sea patología tiroidea maligna, no aumentan el riesgo de adquirir la infección por COVID-19. Y el otro punto importante y lo que hemos establecido y lo que está pues también en la literatura y quiero compartir con ustedes es que en el peor escenario, si un paciente que tenga ya una patología previa de tiroides se infecta lamentablemente por el virus, el hecho de tener la infección por el virus no va a empeorar su pronóstico y no se considera que sea una comorbilidad que aumente los desenlaces negativos por la infección neta pues por el virus. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Torres, hemos terminado la sesión de preguntas. Queremos agradecer a todas las personas que permanecen conectadas en este momento, que nos han acompañado durante todo este curso. Esta semana, en una semana más o menos, vamos a publicar las memorias en el canal de Las Américas TV en YouTube. Queremos agradecer a todos los organizadores, a todas las personas que hicieron posible esto y más que todo a los participantes, a ustedes los pacientes que son la razón de ser de este tipo de eventos. Quedan abiertas las puertas, quedamos motivados a hacer una asociación colombiana que sea mucho más fuerte. Tenemos las herramientas, hemos conocido las experiencias de otros. Queremos agradecer a todos estos países que participaron y nos contaron acerca de sus experiencias. Todo esto es enriquecedor para todos y esto nos hace involucrar pacientes y médicos. Tenemos que estar en la misma línea de tratar de que la calidad de vida de los pacientes con cáncer de tiroides sea muy buena y que sus vidas sigan normales, que esto sea parte de un antecedente, pero que realmente tengamos la esperanza de que se puede salir adelante. No sé si el doctor Torres tiene algunas palabras adicionales. No, doctora Aristizábal, me uno plenamente a tu comentario. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los hermanos de todos los países que participaron en este evento. Como decía el doctor Duque, a todas las personas que en otros países lideraron la convocatoria para el desarrollo de este congreso. Es muy importante que sepan de que la palabra cáncer sigue siendo una palabra que obviamente asusta, pero cuando hablamos de carcinoma diferenciado de tiroides, digamos que el mensaje debe ser de tranquilidad en el sentido de que sigue siendo un cáncer que es de buen pronóstico y que la mortalidad es una mortalidad muy baja comparado con otros tipos de cáncer. Es muy importante que, independiente de que sea un cáncer de todos modos de buen pronóstico, ustedes estén en manos de médicos, que sean médicos expertos, que conozcan cómo debe ser el abordaje y el seguimiento de pacientes que tengan este diagnóstico, invitarlos a que ojalá su manejo puede ser en instituciones que tengan grupos multidisciplinarios, donde hayan expertos en el manejo de este tipo de patologías, para que con base a esto puedan tener un abordaje y un manejo integral y tener de todo modo la posibilidad de tener todos los especialistas que están en este momento alrededor de este tipo de patología. No me resta sino agradecerles nuevamente por este espacio y nuevamente mis más sinceramente felicitaciones a todos los organizadores de este evento, tanto acá en Colombia, Clínica Las Américas, a una, repito, al doctor Duque y a la doctora Aristizábal, y a todos los líderes de los otros países en Latinoamérica que aceptaron esta invitación y nos acompañaron en estos 2 días de congreso. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao.